Investigación de mercado, unidad didáctica 4, procesos para la recolección de datos. Las investigaciones de mercado intentan determinar cuáles son los motivos que nos mueven hacia determinadas actitudes, por lo tanto es imprescindible medir las actitudes. La actitud se define como predisposición para responder a un objeto particular de una manera generalmente favorable o desfavorable. La actitud viene influenciada por el propósito que nosotros percibimos y cómo respondemos al mundo y cómo se adquiere y aprende. Una actitud es una expresión del presente, pero parte de una reflexión basada en el aprendizaje de experiencias previas. Es posible cambiar una actitud con un objetivo del presente, pero es recomendable detenerse a examinar el pasado y discutir cuándo, dónde, cómo y por qué se tomó tal actitud. De la definición dada, la conducta de un individuo está condicionada por los motivos que este individuo posee y que le impulsan a actuar. De ahí la gran importancia que la motivación tiene en todos los campos de nuestra vida. Para poder medir las actitudes hay que conocer sus componentes. Y hay tres componentes principales, que es el cognoscitivo, el afectivo y el componente de comportamiento. El cognoscitivo está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea. En el primer caso, el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso. Cuando sea errónea, no afectará para nada a la intensidad del afecto. Ejemplo de medición de un comportamiento cognoscitivo. ¿Qué marcas de zapatillas deportivas conoce usted? El componente afectivo es el sentimiento en favor o en contra de un objeto. Es el componente más característico de las actitudes. Es el que marca la diferencia principal con las creencias y las opiniones que se caracterizan por su componente cognoscitivo. Por ejemplo, ¿cuál es la marca de su preferencia o qué más le gusta? Y respecto al componente de comportamiento, es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre este componente y la relación entre actitud, conducta y las variables que están interviniendo, girarán nuestra investigación. ¿Cuál de dichas marcas estaría dispuesto a adquirir? ¿Cuál es la importancia que tiene para el marketing el hecho de conocer cómo se va a comportar una persona o un grupo de personas? Digamos que es fundamental, ya que si se conoce de antemano cómo será su comportamiento, es posible saber qué ofrecer con la casi seguridad que lo va a adquirir. Las actitudes pueden ser medidas utilizando una serie de escalas que constituyen una serie de herramientas que se elaboran para medir o cuantificar las respuestas a los interrogantes que plantea un estudio de mercado. Las más utilizadas en la investigación de mercado son las escalas comparativas y no comparativas. Entre las comparativas están de pares, de orden, de suma constante, de clasificación, la escala comparativa de Goodman y dentro de las no comparativas, de clasificación continua y de puntos múltiples, como es el diferencial semántico de Thurston, de Likert y de Stapel. De diferencial semántico se trata de una escala que evalúa el estímulo presentado en función de varios atributos adjetivos o sentencias bipolares, poniendo en cada polo adjetivo o sentencias opuestas. Su utilización sirve para analizar y comparar varios estímulos en forma simultánea. Estas escalas pueden tener entre 5 y 7 puntos y se solicita a los entrevistadores que clasifique a cada objeto de actitud asignándole uno de los valores de la escala. La escala de Thurston en su aplicación se utilizan diversos enunciados
que están clasificados en distintos niveles de intensidad frente a las actitudes que se desean medir. La forma que las respuestas obtenidas de los encuestados nos dan idea de la intensidad y posición frente a la actitud que se va a medir. Y la escala de Likert consiste en una serie de frases valorativas referentes a una determinada actitud ante el objeto de estudio. Al encuestado se le presentan una serie de ítems tanto positivos como negativos y se le pide que manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo. En la escala de Stapel, esta escala es considerada escala de intervalos iguales y tiene como objetivo proporcional mayor número de categorías de igual distancia psicológica. La escala de Stapel es una variante del diferencial semántico en la que cada posición o categoría plantea un adjetivo sobre el cual se califica la intensidad y dirección de la concordancia o discordancia. En la construcción de un cuestionario, este es un instrumento que de modo formal contiene las preguntas diseñadas para obtener la información que se busca. Esta es una etapa importante en un proyecto de investigación y a simple vista pareciera ser que la elaboración de un cuestionario es una tarea simple y sencilla, ya que lo único que exige es saber qué preguntas hay que formular. La realidad es que la confección de un cuestionario requiere de una habilidad que se vincula más al arte que a la ciencia. No existe un procedimiento que resulte generalmente aceptado e infalible por lo ya expresado en el párrafo anterior, pero sí es posible formular un procedimiento que pueda ayudar a la construcción de un buen cuestionario, lo que puede considerarse una aproximación metódica. Aquí podemos ver un resumen de los planteos a tener en cuenta a la hora de construir un cuestionario. Primero, hay que tener en cuenta cuál es el tiempo que disponen los que serán encuestados. ¿En qué tiempo debe el investigador editar, presentar, aplicar, codificar, procesar y analizar el trabajo? ¿Cuánta disposición tendrán los que van a responder? ¿Y cuál es el costo de la investigación? Una vez que se ha obtenido las respuestas a las preguntas que hemos enunciado, se debe identificar y establecer un orden de prioridades respecto a la información que se necesita y tener muy claro ¿para qué se requiere dicha información? Las características del cuestionario es un procedimiento de investigación. Es una entrevista altamente estructurada. Un cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Presenta la ventaja de demandar relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos numerosos. El sujeto que responde proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un tema dado y presenta la desventaja de que quien contesta no responde la verdad o lo haga alterando la misma. Además, la uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas o ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las respuestas pueden ser poco claras o incompletas, dificultando la tabulación. Este esquema servirá como una hoja de ruta para elaborar el cuestionario y por ello es muy importante que el mismo sea tenido muy en cuenta en la tarea de recolección de información. Primero, determinar la información que queremos, establecer qué tipos de cuestionario se diseñará, determinar el contenido de las preguntas individuales, seleccionar el tipo de preguntas, establecer la redacción de las preguntas, decidir el orden de las preguntas, determinar el aspecto físico del cuestionario y efectuar una prueba piloto. Es conveniente analizar cada uno de estos 8 puntos. Todas estas recomendaciones le ayudarán a elaborar el cuestionario y a reducir los márgenes de error.